¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 31 de enero. Se nos acabó el mes, semana cuarta del tiempo ordinario, y hoy la iglesia nos invita a celebrar la memoria de un gran hombre y un gran sacerdote, San Juan Bosco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para los que desconozcan a Juan Bosco o San Juan Bosco, muere en el año 1888 en Turín. Fundó en 1859 la congregación de los Salesianos, que en la actualidad suman más de 15.270 miembros. Se dedicó a educar a los jóvenes, junto con Santa María Mazzarello, cuya memoria celebramos el 14 de mayo. Fundó las Hermanas Salesianas, pionero en la instrucción vocacional. Fue el primer santo en la historia en dar una entrevista a los medios de comunicación. 40.000 personas desfilaron para ver su cuerpo después de su muerte. Fue el primer santo canonizado en cuya memoria se declaró un día de fiesta nacional en Italia. Es patrono de los editores, conocido como el apóstol de los jóvenes, y su vida realmente es algo fascinante. Les invito a que la lean. Hoy la liturgia comienza con el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 2 y del 9 al 17. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800.000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500.000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente. Pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir, perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Beerseba murieron 70.000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná, el Jebuseo. Entonces
el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: Soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿de qué nos está hablando la liturgia hoy? Vemos una vez más en el segundo libro de Samuel cómo el ser humano puede cometer error tras error. El caso de David, una vez más, vuelve a cometer un error que le cuesta la vida a 70,000 hombres. Y era lo que él decía: soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? El asunto es que cuando el que se equivoca es el gobernante, los gobernados también pagan el plato roto. Cuando el que se equivoca es el jefe de una nación, toda la nación sufre. Y esto es una llamada de atención a los que ejercen autoridad, a los que tienen bajo su dominio, su autoridad o su potestad a gente, porque sus errores no se van a quedar solamente en él. Es como cuando un padre de familia se equivoca. El error no se queda solo en su persona. Si un papá, un esposo, se equivoca, comete un error, comete un pecado, las consecuencias se van a extender a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus negocios incluso. El mal puede llegar a meterse en su casa, en su destino, en su futuro, de modos inimaginables. Y eso es lo que nos quiere advertir el Señor aquí con esta lectura. Y usted dirá: ¿y cuál fue el pecado de David? Si lo único que hizo él fue mandar a contar gente. Y es que ahí estuvo el pecado. El Señor le había demostrado a David en más de una ocasión que sus victorias no dependían de la cantidad de soldados que tuviese, ni de la cantidad de caballos, ni carros, ni armas. Su victoria dependía del Señor. El Señor le había demostrado que con muy pocos guerreros podía él ganar miles de batallas. Pero David se equivocó. Él se dejó traicionar. Por eso que nosotros podemos llamar ser precavidos, a ver cuántos hombres tengo a mi disposición para ver si voy a ganar la batalla. Y eso
en estos términos, en tiempos de David y con la relación que él tenía con Dios, eso se llama desconfianza. Eso se llama casi que traición. David desconfió de su Señor, desconfió de su Dios y confió más en sus recursos. Y eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, que confiamos más en nuestras cuentas que en los recursos de Dios, o sea, en Él mismo. Así que la próxima vez que te sientas tentado o tentada a sacar tus propias cuentas, a ver si tienes cómo, recuerda que hay cosas que no dependen de tu previsión humana. Lamentablemente esta sociedad nos ha enseñado a que todo tiene que ser previsto, todo tiene que cuadrar, todo tiene que estar escrito y dar un número exacto. Pero en las cosas de Dios, en los asuntos espirituales, que incluso incluyen asuntos temporales, porque Dios se mete en nuestras cuentas, hay que aprender a confiar en la providencia, hay que aprender a confiar en Dios y a que definitivamente nuestras victorias no dependen de nuestras previsiones humanas solamente, sino sobre todo y por encima de todo de lo que Dios quiera darnos. Nuestra victoria es Él y Él le da la victoria a quienes quiere. Por otra parte, aparece en el texto de Marcos que hemos leído, Jesús en medio de su pueblo. Este texto es bastante desconcertante. Jesús está en medio de los suyos, pero parece que estuviera en medio de gente extraña. Porque a pesar de que se crió allá, de que se levantó allá, de que lo conocían, esto actuó en su contra. Y es que a veces la extremada confianza no nos ayuda. El sentirnos que estamos demasiado entre gente conocida puede que nos haga dudar de lo que esa gente puede hacer, y es el caso de Jesús. Ellos lo conocían muy bien, se había criado allí, sabían que no había salido para ninguna parte a estudiar ni a aprender artes de ningún tipo. Era una familia sencilla, de bajos recursos, que se había criado allí. Era el hijo del carpintero, mas sin embargo, ellos no podían creer lo que estaban viendo. ¿De dónde sale ese poder? ¿Por qué habla con tanta autoridad? ¿Cómo es que es posible esto? Estaban extrañados. No podían negar lo que estaban viendo. No podían negar la autoridad de sus palabras. No podían negar lo que estaba pasando, pero no sabían de dónde venía. Entonces decían, esto no vino de la parte humana porque no salió de aquí. Pero lo veían como muy poco probable de que esto viniera de Dios, porque lo conocían también. Entonces, ¿cuál era la salida más fácil? Atribuírselo al demonio. Y este es el gran error de los suyos. Tanto fue así el problema que lo quisieron despeñar. Qué triste es para los nazaretanos, que podía considerarse el pueblo más feliz, el más afortunado, el más bendecido de todos los pueblos de la tierra, porque allí se crió Jesús. Allí vivió por 30 años más o menos, la mayor parte de su vida vivió allí. Allí se crió, y que al final lo quieran despeñar porque no entienden de dónde sale su poder y prefieren atribuírselo al diablo antes que a Dios. Esto es muy triste. Pero el Señor lo dijo, un profeta solo es mal visto entre los suyos, en su tierra y entre sus familiares. Y esto fue lo que le pasó a Jesús. Así que si te rechazan alguna vez porque vienen y te conocen y tú quieres simplemente dar testimonio de Jesús, no te preocupes. El destino de los profetas suele ser el desprecio y la desconfianza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.